Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, compañeros, profesores, profesoras, profesoros y econominautas. Sean todos bienvenidos a dar comienzo a esta presentación. El tema, neoclásicos. Y para comenzar, el aporte de Marshall, bien conocido por todos como Fredo. Fredo nació en 1842 y pasó a la inmortalidad en 1924. Su obra máxima en papel escrito o impresa fue Principios de la Economía, de 1890, fecha clave por la crisis Baring a nivel mundial y a nivel local por la renuncia de nuestro primer presidente, que no fue de Arruga, sino que fue Juárez Selman. Pero esa es otra historia. Marshall fue el primero en desarrollar el gráfico estándar de oferta y demanda que todos conocemos en la actualidad y que damos como verdad revelada. Con su clásica curva de oferta, con pendiente positiva, y de demanda, con pendiente negativa. Gran invento, grande, Alfredo, grande. Otro aporte no menos importante que el anterior por parte de nuestro amigo Alfredo es haber podido construir una conexión entre la teoría de utilidad marginal planteada en su momento por Merkel, Stanley, Jevons y Leon Warras con la economía clásica desarrollada por Smith, Ricardo y Malthus. Por último, podemos acotar la introducción del concepto de Ceteris Paribus en el modelo de equilibrio parcial, por el cual se puede explicar el impacto de una variable económica sobre otra. Grande, Fredo. But you have heard of Captain Jack Sparrow. Can't do. Why is the run gone? Milton Friedman, 1912-2006, economista americano de origen judío, Premio Nobel de Economía 1976. Fue el fundador de la teoría monetarista, según la cual las fuerzas del libre mercado son más eficientes que la intervención pública a la hora de fomentar un crecimiento económico estable sin tensiones inflacionarias. Friedman, autor proveniente de la ortodoxia neoclásica, publicó en 1953 su ensayo sobre la metodología de la economía positiva, el cual tiene la particularidad de ser uno de los pocos trabajos donde desde el corazón propio de la ortodoxia se hacen explícitos una serie de supuestos, principios e ideas sobre lo que representa la economía neoclásica como ciencia y por lo tanto como productora de la verdad. En dicho ensayo, nuestro autor divide a la ciencia en positiva y normativa. En principio define simplemente a la primera como el estudio de lo que es y a la segunda como el estudio de lo que debería ser. La ciencia positiva será entonces aquella que reúna la mayor parte de los atributos de las ciencias naturales, en tanto que las ciencias normativas son aquellas donde entra en juego solamente los juicios de valor, por lo que se llega entonces a la verdad mediante la ciencia positiva y no a través de la ciencia normativa. Por esta razón, Friedman centra su estudio en la primera, la cual, según su descripción, se caracteriza por lo siguiente, a saber, independencia de juicio de valor, objetividad, neutralidad del investigador, generalizaciones a partir de hechos reales, supuestos o conclusiones de otras teorías en forma indistinta, posibilidad de contrastación empírica, debe predecir correctamente cambios en las circunstancias y debe seguir el patrón de las ciencias naturales. El esquema de construcción de la verdad
o de la ciencia más básico que se puede armar según la postura metodológica comentada es, expresado en términos muy sencillos, el siguiente: supuestos, hipótesis y teorías. Y por último, contrastación empírica. Los supuestos pueden provenir o no del mundo de los hechos. No es esto lo importante para determinar la validez de su teoría. Pero esto es otra historia. Utilidad marginal decreciente y curvas de indiferencia. La utilidad marginal decreciente señala que a medida que aumenta el consumo de un bien, los incrementos en la utilidad o satisfacción que produce cada unidad adicional son cada vez menores. Pero para ello, empecemos, como se dice comúnmente, por el principio. Todos los seres humanos, por lo menos aquí en Occidente, todos los días vamos a tener que tomar decisiones de qué consumimos, qué desayunamos, por qué medio de transporte público nos vamos a movilizar, a dónde nos vamos a ir de vacaciones, qué ropa nos compramos. Somos netamente consumidores y vamos a tomar decisiones de cómo elegir aquellos bienes y servicios que vamos a valorar más o que nos reporten de algún modo la mayor utilidad o satisfacción. En otras palabras, vamos a suponer que todos somos individuos que maximizamos nuestra utilidad. Entonces, la utilidad es el sentimiento subjetivo de placer o satisfacción que una persona experimenta como consecuencia de consumir un bien o servicio. Si la utilidad la suponemos como medible, podemos hacer afirmaciones como la siguiente: la utilidad que obtengo al tomar un helado de frutilla es el doble de la que me reporta un helado de coco. Bueno, esto en el libro de Mochoni y Becker nos hace referencia y nos dicen: para analizar las decisiones del consumidor, empecemos por describir la relación que existe entre las cantidades consumidas de un bien y la utilidad que éstas proporcionan. A medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, digamos el helado, aumenta la satisfacción o utilidad total proporcionada por dicha cantidad. En el cuadro siguiente se observa que conforme aumenta la cantidad consumida, esto es el número de kilos de helado consumidos en la semana, aumenta la utilidad total, pero también puede observarse en la columna 3 que la utilidad marginal por cada consumo que se hace va decreciendo. Cuando aumenta la cantidad consumida de helado en un kilo, obtenemos un aumento de utilidad total que denominamos utilidad marginal. El término marginal significa algo adicional o extra. En lo que respecta a la evolución de la utilidad, supongamos que a medida que aumenta la cantidad consumida de un bien, el incremento de la utilidad total que proporciona la última unidad es cada vez menor. El hecho de que la utilidad marginal disminuya conforme aumenta la cantidad consumida de un bien es lo que se conoce como la ley de la utilidad marginal decreciente. Con el objeto de extraer las principales consecuencias de la conducta del consumidor y comprender mejor el comportamiento de la demanda, se utilizan dos instrumentos de análisis: la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. La curva de indiferencia muestra el conjunto de combinaciones ante las cuales el consumidor es indiferente debido a que cada una de ellas le reporta el mismo nivel de utilidad. Maximización de utilidad. Para analizar el proceso de maximización de la utilidad del consumidor hay que tener en cuenta dos hechos: la restricción presupuestaria y la satisfacción que le reportan al consumidor los distintos bienes.
En el siguiente gráfico podemos observar en las abscisas un bien llamado jugo y en el eje de ordenadas otro bien llamado helado. En el punto de tangencia de la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia, el consumidor está maximizando su satisfacción u utilidad. Es donde aquí el consumidor ha llegado a su punto de equilibrio, que en este gráfico sería el punto E. La maximización del beneficio es aquel punto en el que no es posible obtener ningún beneficio adicional incrementando la producción, y esto ocurre cuando la última unidad producida añade lo mismo al ingreso total que al costo total. No puede influir sobre el precio del producto, debe aceptarlo como un dato. La empresa solo puede decidir su producción y venderla al precio vigente de mercado. Esto significa que la función de demanda a la que se enfrenta una empresa en el mercado se puede representar gráficamente como una recta horizontal en el nivel del precio de mercado. Cuando se cumple la condición de que el salario real sea igual al producto marginal del trabajo, la curva de demanda del trabajo serán las posiciones donde se cumpla la igualación de los precios de todos los factores de producción. La función de la producción figura como el máximo de cantidad que se puede producir dado los factores o insumos que una empresa puede obtener, es función de las cantidades de capital, trabajo y tierra. Producción y corto plazo. Muchos de los factores que se emplean en la producción son bienes de capital, como las maquinarias, edificios, etc. Si quisiéramos aumentar la producción rápidamente, algunos de estos factores no podrán incrementarse en el corto plazo, y solo sería posible aumentar la producción con mayores cantidades de aquellos otros, como el factor de trabajo, cuya adquisición en mayores cantidades sí resulta factible en el corto periodo de tiempo. Producción y el largo plazo. Si el producto que una compañía lanza al mercado y tiene una demanda creciente, la empresa aumentaría su producción de forma inmediata y puede hacer que de la mano de obra trabaje más horas para aumentar el número de empleados en un tiempo de algo mayor, y si continúa la presión por parte del mercado, a largo plazo pueden ampliar sus instalaciones. En el modelo de intercambio puro no hay producción. La manera más intuitiva de interpretar este modelo es considerar que los agentes van a un mercado a intercambiar sus bienes, que previamente han sido producidos, aunque la producción no está recogida por el modelo. Aunque los modelos de intercambio puro tienen algunas aplicaciones interesantes, el hecho de no tener producción los hace limitados. Su justificación principal es la simplicidad, lo que hace que se puedan tratar temas complejos o bien aspectos de la realidad económica que no están relacionados con la producción. El mercado necesita de la división del trabajo porque necesitará que compren y vendan los bienes producidos, ya que toda institución social en la que los bienes y servicios son factores productivos que intercambian libremente y que encuentran oferentes y demandantes, sin ser necesario un lugar físico para el encuentro, ya que pueden realizarse contactos vía Internet, debido a la existencia de dinero. El intercambio es indirecto, un bien se cambia por dinero y este posteriormente por otro bien, donde existen dos tipos de agentes, los compradores y los vendedores. Ellos se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien en su operación de cambio por dinero. Esto es el número de unidades monetarias que necesitan para obtener un cambio, una unidad de bien, fijando precios para todos los bienes del mercado y que permitan la coordinación de compradores y vendedores. Tipos de mercado. Los principales mercados pueden clasificarse en mercado de factores de producción y mercado de bienes y servicios. Un mercado de factores de producción es un tipo de mercado en el que se compran y venden los materiales o factores que son esenciales para el proceso de producción. O sea, son recursos empleados
por las empresas o unidades económicas de producción para producir bienes y servicios. Los factores productivos se dividen en tres categorías: la tierra o recursos naturales, que son todo lo que aporta la naturaleza al proceso productivo; el trabajo, que sería el tiempo y las capacidades intelectuales dedicadas a las actividades productivas; y el capital. Acá no se refiere al capital financiero, sino al capital físico en sí, que son los bienes duraderos, no dedicados al consumo, sino dedicados a producir otros bienes. En el mercado de productos abarca todo mecanismo a través del cual se produce el intercambio de bien o un servicio a cambio de dinero entre un comprador y vendedor. Se incluyen, por ejemplo, los mercados, las tiendas y centros comerciales. También el intercambio puede ser no presencial. Modelos de mercado. Tenemos 4 modelos de mercado en la economía. El modelo perfecto o de competencia pura es la que tiene un gran número de compradores y vendedores, donde los bienes producidos por las empresas son idénticos. El modelo de competencia monopolística es el modelo de segundo mercado más competitivo, con muchos vendedores, pero menos que en el modelo de competencia perfecta. En este modelo, los vendedores producen bienes variados. Tenemos después el oligopolio. El oligopolio es el modelo formado por solamente unos pocos vendedores, que pueden ser productores de bienes o bienes diferenciados. La competencia yace principalmente en las características, no tanto en el precio como en los modelos más competitivos. Por lo tanto, es mucho más difícil para los vendedores abandonar el mercado. Por último, tenemos el monopolio. Este modelo es contrario a la competencia, pues solo hay un vendedor con uno de cada tipo de bien. El vendedor tiene el control total sobre el precio fijado para el bien. Como podemos ver, en cualquiera de estos modelos, los productores compartirán el mercado con un número elevado de compradores. Y cuanto más sea el número de participantes, más competitivo será el mercado. Oferta y demanda en competencia perfecta. En la teoría de la competencia perfecta, supone que en el mercado ninguno de los agentes puede influir en el precio del bien o del servicio. O sea, es cuando las empresas carecen de poder para manipular el precio, dando lugar a que lo que determinará el precio será la interacción de la oferta y demanda. A esto se lo llama equilibrio de mercado, que es cuando las cantidades de oferta y demanda se igualan. Como podemos observar, en el gráfico del lado izquierdo, la oferta y demanda del mercado se cruzan entre sí en un punto, al que se le llama el punto de equilibrio. En este punto se definirá el precio de equilibrio, que se encuentra en el lado vertical como P, y la cantidad de equilibrio, que se encuentra en el lado horizontal representado como Q. Mientras, por otra parte, en el gráfico del lado derecho podemos ver reflejado el precio fijado. A este precio de equilibrio, la demanda es igualada con la oferta, el ingreso medio y también igualada con el ingreso marginal. Equilibrio parcial. En la teoría neoclásica define al mercado como el conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y los vendedores de un bien o servicio interactúan para intercambiarlo. También dice, existe un mercado para cualquier mercancía, incluyendo la tierra, la moneda, incluso la fuerza de trabajo. En la teoría neoclásica se dice que los mecanismos del mercado se autorregulan, es decir, que cada uno de los mercados tiende automáticamente a igualar las cantidades ofertadas y demandadas de cada bien, cuando se hace referencia a un bien en particular y no a toda la economía. Se denomina equilibrio parcial. La escuela neoclásica desarrolla su modelo de los mercados competitivos. Uno de los supuestos sobre el cual se apoya toda la teoría es que los individuos, tanto productores como consumidores, toman decisiones racionales e implica que
dada determinada cantidad de recursos disponibles, cada uno lo hace lo mejor posible. En el caso de los consumidores significa que siempre maximizan su utilidad y en el caso de los productores que maximizarán sus beneficios. Esto solo se cumple a condición de que los individuos decidan libremente sus actos. En este sentido, es que dicen que el mercado debe cumplir con las condiciones de lo que se conoce como competencia perfecta. Para que haya competencia perfecta se debe cumplir varias condiciones. En cuanto a la oferta, deberá haber muchos oferentes que deseen vender sus productos al mayor precio posible y en cuanto a la demanda, deberá haber infinidad de demandantes dispuestos a comprar esos productos, lo cual dará como resultado que el mercado se atomice. Esto permitirá que ninguno tenga el poder suficiente para influir en el cambio del precio y a su vez se debe cumplir el requisito de que todos los agentes estén bien informados acerca de los precios y las cantidades convenidas en el mercado. Por último, supone que todos los productos de esa industria son iguales u homogéneos y tendrá como resultado que el precio de cada bien deberá ser único. Por ejemplo, la demostración de la existencia de un precio único no excede del sentido común. Por ejemplo, de dos verdulerías venden tomate. La primera lo vende a 10 pesos y la segunda a 20. Si hay información perfecta, entonces todos los consumidores comprarán en la primera, por lo cual la segunda verdulería tendrá que reducir el precio y el primer deberá aumentar gradualmente el precio. Ambas tendrán la iniciativa de variar los precios hasta que ambas lo igualen. Para la teoría neoclásica, la existencia del mercado de competencia perfecta dará como resultado que determinado producto tenga un precio único. El precio de mercado y las cantidades acordadas solo se mantendrán estables cuando los planes de todos los individuos sean compatibles, esto es, en el equilibrio. La escuela neoclásica concibe al equilibrio como la única y mejor situación posible a la que pueda llevar la sociedad, y esto se da a condición de que se deje a los individuos en libertad de comerciar. ¿Cómo se llega a ese equilibrio? Siguiendo esta línea podemos decir que el mecanismo de mercado se equilibra automáticamente, siempre y cuando se le deje actuar en libertad. Para poder explicar el funcionamiento del mercado, los neoclásicos usaron el modelo del rematador propuesto por Walras, y de allí su nombre, el rematador Walrasiano. Esta teoría dice que el equilibrio se logra prácticamente de forma instantánea. Tanto los oferentes como los demandantes se encuentran satisfechos dado que cumplieron sus planes. Es decir, en un mercado de determinado producto se pacta un precio inicial en el que muchos compradores están dispuestos a pagar por él, lo que hace que ese producto sea tan demandado que no alcance a cubrir toda la demanda. Por lo tanto, si la cantidad de demandantes supera la cantidad ofrecida del producto, el precio del mismo tenderá a subir. Ahora, si el precio aumenta más de lo que el comprador está dispuesto a pagar por él, la cantidad de compradores disminuirá. Por lo cual, en ese mercado, en el cual funciona como subasta, en la cual el precio pactado deberá ser igual al precio que los compradores estén dispuestos a pagar por el producto en venta. Es decir, que el precio se irá modificando hasta alcanzar la cantidad de compradores disponibles para vender la totalidad de esa producción. A eso se lo denomina precio de equilibrio. Pero ¿qué pasaría si ese mercado se ve afectado por un fenómeno externo? Lo que sucederá es que se generarán cambios en ese mercado. Esos fenómenos podrían ser explicados a través del método de estática comparativa, el cual sirve para explicar el desplazamiento de la oferta y la demanda. El método de estática comparativa es usado para determinar los efectos de cualquier evento dentro de un mercado, si se desplaza la curva de la oferta, la curva de la demanda o ambas, y también muestra en qué dirección se desplaza la curva, utilizando como punto de partida el diagrama de oferta y demanda. Luego se analiza cómo los desplazamientos modifican el precio y la cantidad de equilibrio inicial. Para explicar el desplazamiento de la oferta y la demanda, utilizaremos el ejemplo de la compra y venta de automóviles híbridos, que son automóviles que se utilizan más de un medio de energía, es decir, un auto que combina un motor impulsado por gasolina y energía. Partamos de la base en que el mercado de autos híbridos se encuentra en su punto de equilibrio, donde el precio de uno y cantidad S1 se cruzan ambas rectas. Refiere a que en ese punto la oferta S1 y la demanda de 1 se igualan.
Ahora bien, los desplazamientos en la curva de oferta y demanda se deben a que se modifica algún determinante diferente del precio. Primero, en lugar de si D se desplaza porque habrá mayor cantidad de consumidores que estén dispuestos a pagar más por la misma cantidad de autos o porque el mismo precio quieran comprar mayor cantidad, quieran comprar nuestro auto. Si no se desplaza, esto es suponiendo que la curva de oferta no se vio afectada por la suba del combustible, estática de la curva de oferta, para poder comparar qué sucede cuando varía la demanda. 2. La curva de demanda se ve afectada de manera positiva. Eso se ve reflejado en que se desplazó hacia la derecha, D2. 3. En el nuevo equilibrio se ve que hay un mayor precio, P2, y una mayor cantidad, Q2. Esto se debe a que si aumenta la demanda, los vendedores estarán dispuestos a vender mayor cantidad. Otro caso sería el desplazamiento de la oferta debido a que una tecnología reduce el costo de producción. Primero, un cambio en la tecnología afecta la curva de la oferta. S se desplaza. 2. La relación es directamente proporcional, por lo tanto una mejora en la tecnología va a hacer que se ofrezca una mayor cantidad de autos, por lo tanto la curva se desplazará hacia la derecha. 3. Al aumentar la oferta, lo que vamos a tener será un nuevo equilibrio donde el precio va a ser menor y la cantidad mayor. Por último, analizaremos el desplazamiento conjunto de la oferta y la demanda, asumiendo que los eventos suceden al mismo tiempo, es decir, aumenta el combustible y una tecnología reduce el costo de producción. Primero, sabemos que las dos curvas se van a desplazar. 2. El aumento del precio del combustible aumentará la demanda, mientras que la nueva tecnología aumentará la oferta. Por lo tanto, las dos curvas se van a desplazar hacia la derecha. Con una mayor demanda, tanto precio y cantidad aumentarán. Con una mayor oferta, la cantidad aumenta, pero el precio disminuye. 3. Entonces sabemos que la cantidad va a aumentar, pero no sabemos qué va a pasar con el precio. El precio va a ser ambiguo. Por eso, si la demanda cambia más que la oferta, dado que la demanda impulsa el precio hacia arriba, lo que tendríamos sería un aumento en el precio. Si la oferta se mueve más que la demanda, tendríamos que el aumento de la oferta, quien juega para disminuir el precio, acabaría cambiando, por lo tanto, el precio será ambiguo. Un aspecto a tener en cuenta es analizar los términos que se deben cumplir para que se produzca un desplazamiento o un movimiento a lo largo de la curva. Desplazamiento de la curva de oferta y movimiento a lo largo de la curva de la oferta. Primero, siempre que haya un cambio en la oferta será un desplazamiento de la curva S. Esto ocurre cuando cambian los determinantes adicionales del precio. Ejemplo, la tecnología o los costos. 2. Siempre que haya un cambio en la cantidad ofrecida habrá un movimiento a lo largo de la curva de la oferta S fija. Esto ocurre cuando el precio cambia. Desplazamiento de la curva de demanda y movimiento a lo largo de la curva de demanda. Primero, cuando hay un cambio en la demanda habrá un desplazamiento en la curva de demanda. D. Esto ocurre cuando cambian los determinantes adicionales al precio de la demanda. Ejemplo, los ingresos o el número de compradores. Segundo, cuando hay un cambio en la cantidad demandada habrá un movimiento a lo largo de la curva de demanda. D. Fija. Esto ocurre cuando hay un cambio en el precio. Por ejemplo, si el precio de un producto aumentara, la demanda disminuiría. Como hemos visto, tanto ante un exceso de oferta como ante un exceso de demanda, el mecanismo autorregulador del mercado hace que éste tienda al equilibrio. Por ello, dicho equilibrio es entendido como estable. Una vez alcanzado, ningún mecanismo propio del funcionamiento interno del mercado puede perturbarlo. Más aún, ante cualquier perturbación externa que provoque algún desequilibrio, serán los propios mecanismos del libre mercado los que repararán dicha situación. De esta forma, la teoría económica neoclásica sirve de sustento teórico a las políticas neoliberales que luchan por la libertad total de los mercados.
Who am I? I'm Spider-Man. Too sexy for my car, too sexy for my car, too sexy by far. And I'm... Nasty bite, that. It's gonna be good to eat. You can eat him straight like this. Minerals, vitamins,